La nieve caía suavemente sobre los techos de San Carlos de Bariloche, creando un manto silencioso que parecía absorber hasta los suspiros más profundos. Alma Serrano se encontraba sentada frente a una mesa de madera rústica, observando las 3 velas apagadas que coronaban un pequeño pastel de chocolate. Sus dedos, delgados y fríos, jugaban nerviosamente con los pliegues de una servilleta de papel, doblándola y desdoblándola en un ritual que la tranquilizaba desde la infancia. 32 años, otra vez sola. El viento andino golpeaba las ventanas de su casa de madera con una persistencia que ya conocía de memoria. Había crecido entre esos sonidos, el crujir de las vigas, el susurro de los pinos cercanos al Cerro Catedral y, sobre todo, el eco de una ausencia que jamás había logrado llenar. Sus padres habían desaparecido en estas mismas montañas cuando ella tenía apenas 8 años, dejándola con recuerdos fragmentados y una tía abó que hacía lo que podía, pero que nunca supo cómo abrazar el dolor de una niña. Alma se levantó y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma bajo el suéter de lana gris que la envolvía como una segunda piel. Sus cabellos castaño claros, ondulados hasta los hombros, se movían ligeramente con cada paso. A través del cristal empañado, observó cómo la nieve transformaba el paisaje familiar en algo etéreo, casi mágico. Los lagos de la región brillaban bajo la luna llena, y por un momento se permitió imaginar que sus padres podrían estar en algún lugar de esas montañas, esperando el momento perfecto para regresar. Pero los cuentos de hadas no existían en su realidad. Su teléfono había permanecido en silencio todo el día. Ni siquiera Clara, su mejor amiga desde los tiempos universitarios en Buenos Aires, había llamado. Seguramente estaría ocupada con sus planes de abrir esa cafetería literaria con vista al lago Nahuel Huapi, su sueño eterno que siempre posponía por una razón u otra. Alma regresó a la mesa y tomó su taza de mate, ya frío. El sabor amargo la conectaba con algo profundo, ancestral. Era el ritual que había aprendido de su tía Abó, la única tradición familiar que había logrado mantener viva. Mientras sorbía lentamente, sus ojos se perdieron en las fotografías que decoraban la repisa. Ella y Clara en la graduación, algunas imágenes de sus padres antes del accidente y una foto reciente donde aparecía sola durante sus caminatas por los Coigües. Siempre sola. La soledad no era nueva para ella, pero en los cumpleaños se volvía más punzante, más real. Cada año que pasaba, sentía como si fuera alejándose más de la posibilidad de construir la familia que tanto anhelaba. Su mayor sueño, escribir un libro sobre memorias que no regresan y encontrar a alguien que la eligiera para quedarse, parecía cada vez más lejano. Se acercó nuevamente al pastel y con una sonrisa melancólica cerró los ojos. El aroma que emanaba de su piel le recordó inmediatamente a su madre. Desde los 18 años usaba la Vie est Belle de Lancôme, el mismo perfume que había encontrado entre las pertenencias maternas. Era su manera de mantenerla cerca, de sentir que no todo se había perdido en aquellas montañas malditas. Justo cuando estaba a punto de soplar las velas imaginarias, un sonido la sobresaltó. Alguien había deslizado algo por debajo de su puerta principal. Alma frunció el ceño. A esas horas de la noche, con la nieve cayendo y las calles prácticamente desiertas, era extraño recibir cualquier tipo de correspondencia. Se acercó con cautela y encontró un sobre beige, sin remitente, con su nombre escrito en una caligrafía elegante que no reconoció. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. Dentro, encontró una nota escrita en el mismo trazo refinado. Solo di que sí. Aparece a las 20 horas, número 18, calle de los Arrayanes. Alma leyó la nota 3 veces, sintiendo cómo su corazón aceleraba el ritmo. ¿Quién podría enviarle algo así? ¿Y por qué precisamente hoy, en su cumpleaños solitario? Sus pensamientos se agitaron entre la desconfianza y una extraña curiosidad que hacía años no sentía. Miró el reloj de pared, las 19:30. 30 minutos para tomar una decisión que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida para siempre. Caminó hacia su habitación y se observó en el espejo. Sus ojos ámbar reflejaban una mezcla de miedo y expectativa. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella susurraba que tal vez, solo tal vez, la vida le tenía preparada una sorpresa. Se cambió el suéter gris por uno de cuello alto color crema, se puso su abrigo de lana más elegante y tomó las llaves. Al salir,
Miró una vez más las velas apagadas sobre la mesa. Esta noche, por primera vez en años, no cumpliría años sola, sin saber que del otro lado de la ciudad, un hombre de ojos verde grisáceos observaba el reloj con la misma ansiedad, girando una alianza antigua en su dedo mientras esperaba que ella decidiera confiar en un desconocido. La nieve siguió cayendo sobre Bariloche, testigo silencioso de un encuentro que estaba a punto de reescribir dos destinos que llevaban años esperándose. La calle de los Arrayanes se extendía como una pincelada oscura entre la nieve acumulada, iluminada apenas por farolas antiguas que proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento húmedo. Alma caminaba con pasos inciertos, su respiración formando pequeñas nubes de vapor que se desvanecían rápidamente en el aire frío de la noche patagónica. El número 18 apareció ante ella como una revelación, una casa de madera restaurada con elegancia, sus ventanas emanando una luz cálida y acogedora que contrastaba dramáticamente con la oscuridad circundante. El jardín frontal, cubierto de nieve, mostraba rastros de cuidado meticuloso, rosales dormidos y un sendero de piedras que llevaba hacia una puerta de madera tallada. Alma se detuvo frente a la entrada, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en el silencio nocturno. Sus dedos buscaron instintivamente una servilleta inexistente para doblar, pero solo encontraron el forro de su abrigo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo había permitido que la curiosidad la llevara a la casa de un completo desconocido? Antes de que pudiera cambiar de opinión, la puerta se abrió suavemente, y allí estaba él. Elías Moreno se encontraba en el umbral como si hubiera estado esperándola durante años, no solo durante esa noche. Alto, imponente, con una presencia que parecía llenar todo el espacio disponible. Sus ojos verde grisáceos la observaron con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo leída, descifrada, comprendida en niveles que ni ella misma conocía. Alma, dijo su nombre como si fuera una oración, con una voz profunda que resonó en su pecho. Ella se quedó sin palabras, no solo por la inesperada familiaridad con la que pronunció su nombre, sino por la manera en que la miraba, como si la conociera, como si hubiera estado esperándola mucho más tiempo del que cualquier lógica podría explicar. ¿Nos conocemos?, logró preguntar, su voz apenas un susurro en el aire helado. Elías no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se hizo a un lado y extendió una mano hacia el interior de la casa. «Pasa, hace frío». La casa por dentro era un refugio perfecto contra la hostilidad del invierno patagónico. Madera pulida, una chimenea crepitante y una mesa ya preparada para 2 personas. 2 copas de vino tinto esperaban junto a velas encendidas, y el aroma de algo delicioso flotaba desde la cocina. Alma observó cada detalle con una mezcla de admiración y recelo. Todo estaba dispuesto con una precisión que sugería planificación cuidadosa, demasiado cuidadosa para ser casual. «¿Cómo sabías que vendría?», preguntó manteniéndose cerca de la puerta. Elías se movió hacia la mesa con una gracia natural, sus movimientos deliberados y seguros. Vestía una camisa oscura que resaltaba su complexión atlética y unos pantalones que hablaban de elegancia sin esfuerzo. Una cicatriz pequeña pero visible atravesaba su ceja izquierda, dándole un aire de misterio que resultaba magnético. «Esperaba que lo hicieras», respondió girando distraídamente una alianza antigua en su dedo anular. El gesto parecía inconsciente, pero Alma lo notó. «Eso no responde mi pregunta». Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció suspenderse. Había algo en la manera en que él la observaba, una familiaridad inquietante que la hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. «Siéntate, por favor», murmuró Elías, acercándose a retirar la silla para ella. Alma dudó. Cada instinto le decía que debía marcharse, que aquello era demasiado extraño, demasiado perfecto para ser real, pero había algo en su presencia que la tranquilizaba de una manera inexplicable, algo que le recordaba ¿a qué? Se sentó lentamente, sin dejar de observarlo. Elías sirvió el vino con movimientos precisos, y cuando sus dedos rozaron accidentalmente los de ella al entregarle la copa, Alma sintió una corriente eléctrica que la sorprendió. «¿Por qué me invitaste?», preguntó directamente, decidida a obtener respuestas. Elías tomó un sorbo de vino antes de responder, y cuando lo hizo,
Su voz llevaba un peso que sugería historias no contadas, porque hay cosas que necesitas saber, cosas sobre tu pasado que tal vez te ayuden a entender tu presente. Las palabras golpearon a Alma como una ráfaga de viento helado. ¿Su pasado? ¿Qué podía saber este hombre sobre su vida, sobre los vacíos que la habían acompañado desde la infancia? No te conozco, susurró, pero incluso mientras lo decía, una parte de ella comenzaba a dudar. Elías se inclinó ligeramente hacia adelante y en sus ojos apareció algo que podría haber sido dolor. Pero yo sí te conozco a ti, Alma. Te conozco desde hace mucho tiempo. Las palabras de Elías quedaron suspendidas en el aire como copos de nieve que se niegan a tocar tierra. Alma sintió cómo su mundo se tambaleaba ligeramente, como si los cimientos de su realidad hubieran comenzado a moverse sin previo aviso. «Eso es imposible», murmuró, aferrándose a la copa de vino como si fuera un ancla. «No te recuerdo». Elías se levantó de la mesa y caminó hacia la chimenea, donde el fuego crepitaba con una intensidad que parecía reflejar la tensión del momento. Sus hombros se veían tensos bajo la camisa oscura, y cuando se volvió hacia ella, sus ojos llevaban el peso de secretos demasiado pesados para una sola persona. «Tenías 8 años», comenzó, su voz apenas un susurro grave. «Cabello más claro, siempre con una mochila azul que tu madre había bordado con flores pequeñas». El aire abandonó los pulmones de Alma de golpe. La mochila. Nadie sabía sobre la mochila azul con flores. Había sido su posesión más preciada hasta que se perdió en el caos posterior al accidente. Su tía Abó nunca había visto esa mochila. ¿Cómo? Las palabras se atascaron en su garganta. «Vivía en la casa de al lado», continuó Elías, regresando lentamente a la mesa. «Mis padres eran amigos de los tuyos. Yo tenía 12 años y pensaba que eras especial». Alma cerró los ojos, buscando desesperadamente en los rincones más profundos de su memoria. Fragmentos borrosos comenzaron a emerger. Una casa vecina, un niño más alto que la observaba desde la ventana, alguien que le había enseñado a hacer figuras con piedras del lago. «Elías», susurró su nombre, y esta vez sonó diferente en sus labios. «Familiar. Me mudé con mi familia a Buenos Aires una semana antes del accidente». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca pude despedirme de ti». La copa tembló en las manos de Alma. Los recuerdos llegaban ahora como una avalancha. Tardes jugando en el bosque, promesas de niños sobre encontrarse cuando fueran grandes, una carta que él le había dado el último día que se vieron, una carta que ella había guardado como un tesoro durante años. «La carta», murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas, «decía que volverías, y aquí estoy». El silencio que siguió fue devastador en su intensidad. Alma se puso de pie abruptamente, necesitando espacio para procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Había pasado 24 años preguntándose por qué se sentía incompleta, por qué ninguna relación había logrado llenar el vacío en su pecho, y ahora, sentado frente a ella, estaba la respuesta. «¿Por qué ahora?», preguntó dándole la espalda. «¿Por qué esperaste tanto tiempo?». Elías se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Su presencia se sentía como una hoguera en su espalda, «porque tenía que asegurarme de que estuvieras lista, y porque…» se detuvo, luchando con las palabras, «porque soy culpable de muchas cosas que aún no sabes». Alma se volvió bruscamente para enfrentarlo. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de dolor y rabia. «¿Culpable de qué?». «Del accidente. Alma, mi familia y yo nos fuimos porque mi padre había tenido una discusión terrible con el tuyo, sobre un negocio que salió mal, sobre dinero perdido. Tus padres salieron esa noche a buscarnos, a intentar resolver las cosas antes de que fuera demasiado tarde». Las palabras cayeron sobre Alma como piedras. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «No», susurró, «no puede ser cierto. Si no nos hubiéramos ido esa noche, tus padres nunca habrían salido, nunca habrían estado en esa carretera durante la tormenta». Elías se acercó un paso más, sus ojos brillando con una culpa que había cargado durante décadas. «He vivido con eso durante 24 años, Alma, y cuando finalmente encontré el valor de buscarte, cuando finalmente decidí que merecías saber la verdad, descubrí algo más. ¿Qué?». Su voz era apenas un hilo, «que a pesar de todo, a pesar de la culpa y el tiempo perdido, nunca dejé de amarte». El mundo de Alma se desmoronó y se reconstruyó en el mismo instante,
dejándola suspendida entre el pasado que acababa de recuperar y un futuro que súbitamente se había vuelto aterrador y posible a la vez. Alma salió de la casa sin decir una palabra, dejando atrás el calor de la chimenea y sumergiéndose en la noche helada de Bariloche. Sus pasos resonaban contra el pavimento húmedo mientras caminaba sin rumbo fijo, su respiración agitada creando nubes de vapor que se desvanecían tan rápido como los pensamientos coherentes en su mente. La nieve había cesado, pero el frío era implacable. Sin embargo, ella apenas lo sentía. Su cuerpo entero estaba entumecido por el shock de las revelaciones. 24 años. Había pasado 24 años sintiendo que le faltaba una pieza fundamental de su alma, y ahora descubría que esa pieza tenía nombre, rostro, y llevaba cargando una culpa que no le correspondía. Sus dedos buscaron desesperadamente algo que doblar, pero solo encontraron el forro de su abrigo. La ansiedad la consumía desde adentro, como un fuego que se alimentaba de sus propias certezas desmoronadas. Llegó al lago Nahuel Huapi sin darse cuenta de que había caminado tanto. Las aguas oscuras reflejaban las luces de la ciudad como estrellas caídas, y por un momento se permitió imaginar que sus padres podrían emerger de esas profundidades, sonrientes y vivos, para explicarle que todo había sido un terrible malentendido. Pero los muertos no regresan, y la verdad, por dolorosa que sea, no cambia el pasado. Se sentó en un banco de madera frente al lago, ignorando la humedad que se filtraba a través de su abrigo. Sus pensamientos se agolpaban como las olas contra la orilla. Elías niño, enseñándole a hacer torres de piedras, la promesa que le había hecho de que siempre la protegería, la carta que había guardado durante años, hasta que el dolor de la pérdida la obligó a quemarla en un arranque de desesperación adolescente. ¿Cómo había podido olvidarlo tan completamente? ¿Cómo había borrado su mente a la persona que, ahora lo recordaba, había sido su primera gran pérdida incluso antes que sus padres? Su teléfono vibró. Era Clara. ¿Dónde estás? Llevo horas llamándote. Vine a tu casa y no estás. La voz de su mejor amiga la devolvió bruscamente al presente. Clara, tenía que contarle todo. Pero, ¿por dónde empezar? Estoy en el lago, respondió con voz ronca. ¿En el lago? ¿Te volviste loca? Está helando. Voy para allá. Clara, espera. Pero ya había colgado. Alma sonrió a pesar de todo. Su amiga era así, impulsiva, protectora, incapaz de dejarla sola cuando la intuía vulnerable. 15 minutos después, Clara apareció corriendo por el sendero, su cabello rubio rizado escapándose de una gorra de lana y sus mejillas rojas por el frío y la preocupación. ¿Qué demonios haces aquí?, la regañó mientras se sentaba a su lado. Vas a terminar congelada. Alma la observó en silencio por un momento. Clara, con su energía inagotable y su risa que podía calentar hasta el invierno más crudo. Clara, que había estado a su lado durante todos estos años, sin saber que su amiga había estado buscando inconscientemente a un fantasma del pasado. Conocí a alguien, dijo finalmente. ¿En serio? Clara se animó inmediatamente. ¿Quién? ¿Es guapo? ¿De dónde lo conoces? Se llama Elías, y lo conocí cuando era niña. La expresión de Clara cambió gradualmente de emoción a confusión, y luego a algo que Alma no pudo descifrar completamente. ¿Elías?, repitió su amiga lentamente. ¿Elías Moreno? Fue el turno de Alma de quedarse sin habla. ¿Lo conoces? Clara desvió la mirada hacia el lago, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda la calidez anterior. Alma, hay cosas sobre Elías que necesitas saber, cosas que tal vez no te ha contado. ¿De qué hablas? Lleva meses preguntando por ti, yendo a lugares donde sabía que podrías estar, haciendo preguntas sobre tu vida, tu trabajo, tus rutinas. El estómago de Alma se contrajo dolorosamente. ¿Cómo sabes eso? Porque yo fui quien le dijo que no se acercara a ti. Clara la enfrentó directamente. Porque conozco su historia, Alma, y porque él no es la víctima inocente que pretende ser. El mundo volvió a tambalearse bajo los pies de Alma. Primera Elías con sus revelaciones devastadoras y ahora Clara con secretos que había mantenido ocultos. ¿Qué me estás ocultando?, susurró. Clara tomó sus manos entre las suyas y Alma pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Que él no regresó por amor, Alma. Regresó porque necesita algo de ti, algo que tiene que ver con la herencia de tus padres que nunca reclamaste. ¿Mi herencia?
Alma se puso de pie bruscamente, alejándose de Clara como si su contacto quemara. ¿De qué herencia hablas? Clara suspiró profundamente. Su aliento, formando una nube densa en el aire helado del lago, se veía derrotada, como si hubiera estado cargando un peso demasiado grande durante mucho tiempo. Tus padres tenían propiedades, Alma, terrenos en la zona de Cerro Catedral que ahora valen una fortuna. Nunca reclamaste nada porque eras menor de edad cuando murieron, y tu tía Abó nunca supo que existían. Los documentos se perdieron en el papeleo legal. Eso es imposible. Vivíamos modestamente. Mi tía Abó siempre decía que mis padres no tenían casi nada. Tu tía Abó no lo sabía todo. Clara se acercó cautelosamente. Alma, esas tierras están ahora en disputa legal, y Elías ha estado involucrado en el proceso durante años. Las piernas de Alma se debilitaron y tuvo que sentarse nuevamente en el banco. Todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba pieza por pieza, como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Cómo sabes todo esto? Porque trabajo en el estudio jurídico que lleva el caso. Clara evitó su mirada. Llevo 3 años viendo documentos con tu nombre, fotografías tuyas que él llevaba, preguntando por cada detalle de tu vida. ¿3 años? La voz de Alma se quebró. ¿Has sabido de él durante 3 años y nunca me dijiste nada? Traté de protegerte. Clara explotó, su voz resonando en la quietud del lago. ¿Sabes lo que es ver a un hombre obsesionado con tu mejor amiga? Ver cómo estudia cada movimiento tuyo, cada lugar que frecuentas. Alma se levantó y comenzó a caminar en círculos pequeños, sus manos temblando no solo por el frío. La ansiedad la consumía desde adentro. Necesitaba algo que doblar, algo que le diera control sobre el caos que se había vuelto su existencia. Entonces todo era mentira, murmuró. ¿La invitación? ¿La cena? ¿Todo? No lo sé. Clara la siguió con la mirada. Tal vez sí sentía algo real por ti cuando eran niños, pero ahora hay demasiado dinero en juego. Un sonido de pasos sobre la grava las interrumpió. Ambas se volvieron para ver a Elías acercándose por el sendero, su figura alta y elegante cortando la oscuridad como una promesa o una amenaza. Alma, su voz cargaba urgencia. Tenemos que hablar. Creo que ya hablamos suficiente, respondió ella sin mirarlo. Clara te contó su versión de los hechos. Elías se detuvo a unos metros de distancia. Ahora déjame contarte la mía. ¿Tu versión? Clara se interpuso entre ellos. La versión donde no mencionas que has estado acosándola durante años. Elías la miró con una expresión que podría haber congelado el mismo lago. Acosándola, o tratando de encontrar la manera correcta de acercarme sin lastimarla más de lo que ya la lastimé. ¡Basta! Alma gritó, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. Los dos. ¡Basta! Se volvió hacia Elías, estudiando su rostro bajo la luz tenue de las farolas del lago. La cicatriz en su ceja se veía más pronunciada, y sus ojos llevaban una intensidad desesperada que no había notado antes. «¿Es cierto? Has estado vigilándome, cuidándote», corrigió él, «desde lejos, asegurándome de que estuvieras bien. Eso no es amor, Elías. Eso es obsesión». «¿Y qué hay de la herencia?», Clara intervino. «¿Vas a negar que necesitas que ella reclame esas tierras para resolver tu problema legal?». Elías cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos, una resignación dolorosa. «Es cierto», admitió. «Mi familia compró parte de esas tierras ilegalmente después del accidente. Pensamos que nadie las reclamaría nunca. Ahora enfrentamos una demanda que podría arruinarnos». Alma sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Entonces Clara tenía razón. Todo esto es por dinero. «No». Elías dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio que retrocedía. «Al principio sí, pero cuando te vi de nuevo, cuando recordé lo que fuimos». «¿Qué fuimos?». Alma rió amargamente. «Éramos niños, Elías. Niños jugando a promesas que no entendían. Tal vez». Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido lágrimas. «Pero lo que siento ahora no es un juego de niños». El viento del lago se intensificó, llevándose las palabras y dejando solo el sonido del agua contra las rocas. Alma miró a las dos personas que afirmaban amarla, cada una con sus verdades a medias y sus secretos guardados. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que tal vez la soledad había sido más honesta que esto. Alma no regresó a su casa esa noche. En lugar de eso, caminó hasta el hostal Refugio del Monte, donde pidió una habitación sin equipaje, sin explicaciones,
solo con el peso de las revelaciones que le oprimían el pecho como una losa de granito andino. La habitación era pequeña y austera, con una ventana que daba directamente a los picos nevados del Cerro Catedral. Se sentó en la cama individual y, por primera vez en horas, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino de rabia, confusión y una extraña sensación de liberación. Durante 32 años había vivido sintiéndose incompleta, buscando en cada relación la pieza faltante de su alma. Había culpado a su orfandad, a la ausencia de sus padres, a la frialdad de su tía Abo. Pero ahora comprendía que tal vez la pieza faltante nunca había existido. Tal vez ella había estado completa todo el tiempo, solo que nunca se había dado la oportunidad de conocerse realmente. Su teléfono había estado sonando intermitentemente. Clara, Elías, números desconocidos, lo apagó. Necesitaba silencio, necesitaba pensar. Al amanecer, bajó al pequeño comedor del hostal y pidió un desayuno simple, tostadas con mermelada casera y café. El sabor familiar la tranquilizó, recordándole que existían placeres sencillos que no requerían explicaciones complicadas ni motivaciones ocultas. Una pareja de turistas alemanes conversaba en voz baja en la mesa de al lado, planificando su día de esquí. Sus voces se mezclaban con el sonido de la cafetera y el ruido suave de los cubiertos contra la losa. Era un mundo normal, donde las personas hacían planes simples y tomaban decisiones basadas en lo que realmente querían hacer. ¿Cuándo había sido la última vez que ella había hecho algo simplemente porque quería hacerlo? Después del desayuno, caminó hasta el centro de Bariloche y se dirigió al estudio jurídico donde trabajaba Clara. No para buscar a su amiga, sino para solicitar una cita con cualquier abogado disponible que pudiera asesorarla sobre herencias no reclamadas. La recepcionista, una mujer mayor con lentes colgando de una cadena dorada, la atendió con profesionalidad amable. «El asunto es urgente, señorita». «Muy urgente», respondió Alma con una firmeza que la sorprendió a sí misma. 2 horas después, se encontraba sentada frente al escritorio del doctor Rodríguez, un hombre de mediana edad con el cabello completamente gris y una manera pausada de hablar que inspiraba confianza. «Los documentos están en orden», le explicó después de revisar los papeles que había logrado recuperar. «Las tierras efectivamente le pertenecen por derecho de herencia. Son aproximadamente 50 hectáreas en una zona que se ha revalorizado considerablemente en los últimos años. ¿Y qué pasa con las construcciones que se hicieron allí sin mi autorización? Eso constituye una ocupación ilegal. Usted tiene derecho a reclamar no solo las tierras, sino compensación por el uso no autorizado». Alma asintió lentamente. El poder de la información era embriagador. Por primera vez en días, sentía que tenía control sobre algo en su vida. ¿Cuánto tiempo tomaría iniciar el proceso legal? Podríamos presentar los documentos esta misma semana. Cuando salió del estudio jurídico, ya era media tarde. Caminó sin rumbo por las calles de Bariloche, observando cómo la luz del sol se reflejaba en los escaparates de las tiendas de chocolate y los almacenes de artesanías regionales. Se detuvo frente a una librería y, sin pensarlo demasiado, entró. Entre los estantes encontró una libreta de cuero marrón con páginas en blanco. La compró junto con una pluma de tinta azul. Esa noche, de vuelta en el hostal, se sentó frente a la ventana y abrió la libreta en la primera página. Durante años, había soñado con escribir un libro sobre memorias que no regresan. Tal vez era hora de empezar con las memorias que sí podía recuperar. Escribió su nombre en la primera línea, Alma Serrano. Luego agregó, la historia de una mujer que aprendió a elegirse a sí misma. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara. Por favor, hablemos. Te extraño. Otro de Elías. Déjame explicarte todo. Mereces conocer toda la verdad. Alma miró los mensajes durante un momento largo. Luego volvió a su libreta. Tenía una historia que escribir, su propia historia, y por primera vez en años no necesitaba que nadie más la completara. 3 días después, Alma regresó a su casa de madera con una determinación que irradiaba desde cada poro de su piel. Ya no era la mujer que había salido corriendo en la noche de su cumpleaños. Sus pasos eran firmes, su mirada clara, y en su bolso llevaba documentos legales que la convertían en dueña de su propio destino. Clara la esperaba sentada en los escalones del porche, con los ojos hinchados
y una expresión de ansiedad que no logró ocultar cuando la vio acercarse. Alma, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Necesitamos hablar, la interrumpió Alma, abriendo la puerta sin mirarla. Entra. El interior de la casa se sentía diferente, como si hubiera cambiado de perspectiva junto con su dueña. Alma se dirigió directamente a la cocina y preparó 2 tazas de té, sus movimientos precisos y deliberados. ¿Dónde estuviste?, preguntó Clara, siguiéndola nerviosamente, pensando y tomando decisiones. Alma colocó las tazas sobre la mesa de madera y se sentó frente a su amiga, estudiándola con una serenidad que claramente la desestabilizaba. Clara, vas a contarme exactamente cuándo conociste a Elías, cómo te involucraste en el tema de las tierras y por qué decidiste ocultármelo durante 3 años. Alma, yo solo quería protegerte. No. Su voz cortó el aire como una hoja afilada. No me digas lo que querías hacer por mí. Dime lo que hiciste. Los hechos, sin adornos. Clara bajó la mirada, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa, en un gesto que Alma conocía bien. Lo conocí cuando llegó al estudio hace 3 años. Buscaba información sobre las tierras de tus padres. Al principio pensé que era solo otro especulador inmobiliario, pero cuando mencionó tu nombre... ¿Qué pasó cuando mencionó mi nombre? Se le iluminó la cara. Sacó una fotografía tuya de niña y me preguntó si te conocía. Dijo que habían sido amigos de la infancia. Alma asintió, manteniendo su expresión neutral aunque su corazón se acelerara. Y entonces le dije que eras mi mejor amiga, que habías pasado por mucho dolor y que no necesitabas que apareciera alguien del pasado a complicarte la vida. ¿Esa decisión era tuya que tomar? Clara levantó la mirada, y Alma pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. No, pero, Alma, yo también tengo sentimientos. ¿Qué clase de sentimientos? Estoy enamorada de él. Las palabras cayeron entre ellas como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron en todas las direcciones. Alma sintió que finalmente tenía la pieza faltante del rompecabezas. ¿Desde cuándo? Desde que lo conocí. Pero él nunca me vio como algo más que un obstáculo entre él y tú. Alma se recostó en su silla, procesando esta nueva información. Todo comenzaba a tener sentido. La protección excesiva de Clara, su insistencia en que Elías tenía motivos ocultos, su resistencia a que se acercara. Has estado saboteando cualquier posibilidad de que nos encontráramos. He estado posponiendo lo inevitable durante 3 años. Sí, un silencio denso se instaló entre ellas. Alma tomó un sorbo de su té, observando a Clara por encima de la taza. Su mejor amiga, la persona en quien más había confiado durante la última década, había estado manipulando su vida por celos. Clara, necesito que te vayas. ¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora, Alma, por favor, podemos hablar de esto. Ya hablamos, y ahora necesito que respetes mi decisión. Clara se levantó lentamente, como si cada movimiento le causara dolor físico. ¿Vas a perdonarme algún día? Alma la miró con una mezcla de tristeza y comprensión que la sorprendió a sí misma. No lo sé, pero sé que necesito tiempo para decidir quién quiero que sea parte de mi vida y bajo qué términos. Después de que Clara se fuera, Alma permaneció sentada en su cocina, sintiendo un extraño alivio. Por primera vez en años, su casa se sentía verdaderamente suya. Su teléfono sonó. Era Elías. Esta vez respondió. «Hola, Alma». Su voz sonaba cansada, vulnerable. «¿Podemos encontrarnos? En el lugar que tú elijas, cuando tú decidas, sin sorpresas, sin mentiras». Alma miró por la ventana hacia las montañas que habían sido testigos silenciosos de toda su vida. «Mañana, en el sendero de los Coigües, a las 3 de la tarde, estaré ahí». Elías agregó antes de colgar. «Esta vez hablaremos con mis reglas». Por primera vez en días, sonrió genuinamente. Tenía una conversación pendiente, pero ahora la tendría desde una posición de igualdad, no de necesidad. El sendero de los Coigües se extendía como una cicatriz dorada entre los árboles centenarios, alfombrado con hojas que crujían bajo cada paso. Alma llegó temprano, no por ansiedad, sino por elección. Quería sentir el lugar, respirar la quietud del bosque patagónico antes de que llegara él con toda la complejidad de su historia compartida. Se sentó en un tronco caído que había conocido desde la infancia, cuando sus padres la traían a caminar por estos mismos senderos.
La ironía no se le escapaba. Aquí había jugado de niña con el mismo hombre que ahora la esperaba para una conversación que definiría si su futuro tendría espacio para el pasado. El sonido de pasos sobre las hojas anunció su llegada 5 minutos antes de la hora acordada. Elías apareció entre los árboles como una aparición, vestido con un suéter oscuro y jeans, su elegancia natural adaptándose perfectamente al entorno salvaje. Pero había algo diferente en él. La arrogancia controlada había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más real. «Gracias por venir», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Siéntate», indicó Alma, señalando otro tronco frente al suyo. «Pero antes de que digas nada, hay cosas que necesitas saber». Elías obedeció sin protestar, sus ojos verde grisáceos fijos en ella, con una intensidad que ya no la incomodaba. Ahora ella tenía su propia intensidad que ofrecer. «Contraté un abogado. Voy a reclamar las tierras que me pertenecen». Si las palabras lo sorprendieron, no lo demostró. Simplemente asintió. Era lo correcto. «También sé sobre Clara, que está enamorada de ti y que ha estado saboteando cualquier posibilidad de que nos encontráramos durante 3 años. Esta vez sí vio un destello de sorpresa en sus ojos. No lo sabía. ¿En serio? Un hombre que según ella estuvo vigilándome durante años, ¿no notó que mi mejor amiga estaba enamorada de él?» Elías se pasó una mano por el cabello, un gesto que delataba su nerviosismo. «Estaba tan concentrado en ti que no presté atención a nadie más». «Eso me lleva a mi siguiente punto». Alma se inclinó hacia adelante. «Necesito que me expliques exactamente qué es lo que sientes por mí, no la versión romántica, la verdad cruda». Elías guardó silencio durante un momento que se sintió eterno. Cuando habló, su voz llevaba el peso de décadas de honestidad reprimida. «Te amé cuando tenía 12 años con la intensidad con que solo pueden amar los niños. Cuando nos fuimos, y después supe del accidente, ese amor se volvió culpa. Una culpa que me comió vivo durante años». Alma no lo interrumpió, sintiendo que finalmente estaba llegando al núcleo de la verdad. «Cuando crecí, idealicé ese amor infantil. Te convertí en la mujer perfecta en mi memoria, en la cura para toda mi culpa. Pero cuando te vi de nuevo hace 3 años, se detuvo, luchando con las palabras. «¿Qué pasó cuando me viste de nuevo?» Me di cuenta de que no era a la niña de 8 años a quien amaba. Era a la mujer en la que te habías convertido. Una mujer que no conocía, pero que quería conocer desesperadamente. ¿Y las tierras? ¿El problema legal de tu familia? Es real. Y sí, necesito que reclames tu herencia para resolver el conflicto». Pero Alma se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con algo que podría haber sido lágrimas. «Si me dieras la espalda ahora mismo y me dijeras que nunca quieres volver a verme, yo haría que mi familia abandone esas tierras sin reclamar nada a cambio». Las palabras resonaron en el silencio del bosque, mezclándose con el sonido del viento entre las hojas y el canto lejano de algún pájaro. «¿Por qué?», preguntó Alma suavemente. «Porque después de todos estos años viviendo con culpa, he aprendido algo. El amor real no puede construirse sobre el daño que le causes a la persona que amas». Alma se puso de pie y comenzó a caminar en círculos pequeños, su mente procesando cada palabra. Elías la observó en silencio, respetando su necesidad de movimiento, de pensar. «Si decidiera darte una oportunidad», dijo finalmente, «tendría que ser empezando desde cero, sin historia compartida, sin culpa, sin deudas emocionales. ¿Podrías hacer eso?» «No lo sé», respondió con honestidad brutal, «pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás». Elías se levantó lentamente, como si estuviera acercándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «¿Qué necesitarías de mí? Tiempo, paciencia, y que resuelvas tu problema legal sin involucrarme. Demuéstrame que puedes quererme sin necesitarme». «¿Y si no puedo resolver el problema sin tu ayuda?» Alma lo miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que lo había vuelto a ver, sintió que estaba hablando con un igual. «Entonces, sabremos que esto nunca fue amor verdadero, sino necesidad disfrazada». 2 semanas pasaron sin que Alma supiera nada de Elías. En lugar de angustiarse por su silencio, se sumergió en la construcción de la vida que había estado posponiendo durante años. Cada mañana despertaba con una sensación de posibilidad que no había experimentado desde la infancia. Había comenzado a escribir en serio.
Su libreta de cuero se llenaba cada día con páginas sobre la búsqueda de identidad, sobre aprender a distinguir entre soledad y libertad, sobre el valor de elegirse a una misma. Las palabras fluían como nunca antes, como si finalmente hubiera encontrado su propia voz después de años de esperar que alguien más la completara. Una tarde, mientras escribía en el café del centro con vista al lago, Clara apareció frente a su mesa. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, pero también había algo más sereno en su postura. ¿Puedo sentarme?, preguntó humildemente. Alma cerró su libreta y asintió. El reencuentro que había estado evitando finalmente llegaba, pero se sorprendió al descubrir que ya no sentía ira hacia su antigua mejor amiga. «He estado pensando mucho», comenzó Clara, evitando el contacto visual, «en lo que hice, en por qué lo hice. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que tenía miedo, no solo de perderte, sino de enfrentar mis propios sentimientos. Era más fácil culpar a Elías de ser manipulador que admitir que yo era la que estaba manipulando». Alma estudió el rostro de Clara, buscando señales de sinceridad. Las encontró en la manera en que sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, en cómo su voz se quebraba al admitir sus errores. «¿Has hablado con él?» «Sí». Clara levantó la mirada por primera vez. «Vine a despedirme de ti porque me voy de Bariloche». «¿Te vas? ¿A dónde?» «A Mendoza. Conseguí trabajo en una bodega que necesita asesoramiento legal. Es un nuevo comienzo lejos de todo esto». Alma sintió una punzada de pérdida, pero también alivio. Clara necesitaba distancia tanto como ella. ¿Y él? Está vendiendo todas las propiedades familiares. Todo, para pagarte una compensación por el uso de tus tierras, incluso sin que la reclames legalmente. El corazón de Alma se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir? Que decidió resolver el problema sin involucrarte, tal como le pediste. Su familia está furiosa, pero él prefirió arruinarse antes que hacerte sentir que te necesitaba por dinero. Alma se quedó sin palabras. El ultimátum que había planteado en el bosque estaba siendo respondido de la manera más radical posible. «Clara, ¿dónde está él ahora?» «Empacando. Se va mañana temprano a Buenos Aires para cerrar las ventas». Esa noche, Alma no pudo dormir. Caminó por su casa de madera repasando cada conversación, cada momento, cada palabra intercambiada con Elías. La prueba que le había impuesto había sido respondida de manera absoluta. Él había elegido su libertad emocional por encima de su estabilidad económica, pero había algo más. En algún punto durante esas 2 semanas de silencio, ella había descubierto algo fundamental sobre sí misma. Ya no lo necesitaba para sentirse completa, pero eso no significaba que no lo quisiera en su vida. Al amanecer, tomó una decisión. Se vistió con cuidado. Tomó su libreta y salió hacia la casa de Elías. Lo encontró cargando cajas en su automóvil, sus movimientos precisos pero cansados. Cuando la vio acercarse, se detuvo, una caja a medio levantar en sus brazos. «Vine a decirte algo», anunció Alma manteniéndose a distancia, «y necesito que me escuches sin interrumpir». Elías bajó la caja y se irguió, sus ojos fijos en ella con una intensidad que ya conocía bien. «Te amo», dijo simplemente. No al niño que conocí, no a la idea romántica de un amor perdido. Te amo a ti, al hombre que estás dispuesto a arruinarte antes que manipularme. El silencio que siguió fue profundo, cargado de años de malentendidos y semanas de crecimiento. Pero, continuó Alma, te amo desde mi completitud, no desde mi carencia. Y si quieres que esto funcione, necesitas amar desde el mismo lugar. Elías se acercó lentamente, como si se moviera en un sueño. ¿Estás segura? Por primera vez en mi vida, estoy segura de quién soy, y desde ese lugar, elijo intentarlo contigo. Sin prisa, sin desesperación, Elías extendió su mano hacia ella. Alma la tomó, sintiendo que por primera vez en su vida adulta, estaba eligiendo el amor desde la libertad, no desde la necesidad. ¿Qué pasa con Buenos Aires?, preguntó. Buenos Aires puede esperar, sonrió él. Tenemos una historia nueva que escribir. 6 meses después, la casa de madera de Alma había cambiado tanto como ella misma. Las paredes que antes testimoniaban soledad ahora mostraban fotografías de momentos compartidos. Elías leyendo junto a la chimenea, los dos caminando por el sendero de los Coigües, Alma escribiendo en su escritorio mientras él preparaba mate en la cocina de fondo.
Pero el cambio más significativo no estaba en las fotografías, sino en la manera en que se movían por los espacios. No como dos personas desesperadas por llenar vacíos, sino como dos individuos completos que habían elegido construir algo nuevo juntos. Alma terminó de revisar las páginas finales de su manuscrito, Memorias de una soledad elegida. Sería publicado por una editorial independiente de Buenos Aires el próximo año. El libro contaba la historia de una mujer que había aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse abandonada, entre amar y necesitar, entre el pasado que nos define y el futuro que creamos. ¿Lista?, preguntó Elías desde la puerta, observándola con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como genuina. Era víspera de su cumpleaños 33 y por primera vez en más de una década no lo pasaría sola, pero más importante aún, había elegido no pasarlo sola. Caminaron juntos hacia el lago Nahuel Huapi, donde una pequeña celebración los esperaba. No una fiesta multitudinaria, sino una reunión íntima con las personas que realmente importaban en su nueva vida. Algunos colegas escritores que había conocido en talleres literarios, vecinos que se habían convertido en amigos y, sorprendentemente, Clara. Su antigua mejor amiga había regresado de Mendoza para la ocasión, transformada por su propio proceso de crecimiento, su cabello más corto, una sonrisa más serena y, lo más importante, una paz consigo misma que antes no poseía. «Gracias por invitarme», le dijo Clara cuando se encontraron junto al lago. «Gracias por venir», respondió Alma, y ambas sabían que esas palabras simples encerraban el perdón y la posibilidad de una amistad nueva, construida sobre bases más sólidas. Elías había preparado todo con una atención al detalle que hablaba de amor maduro, luces cálidas colgando entre los árboles, una mesa con comidas que Alma realmente disfrutaba, y en el centro, un pastel sencillo pero hermoso con una sola vela. «Una vela», observó Alma, tocando la superficie de cera suavemente. «La última vela», corrigió Elías, «porque después de esta, ya no necesitarás pedir deseos a solas». Mientras los invitados charlaban y reían alrededor de la mesa, Alma se permitió observar la escena con una perspectiva que solo había ganado a través del dolor y el crecimiento. Un año atrás, había estado sentada frente a velas apagadas, sintiéndose invisible en su propia vida. Ahora estaba rodeada de personas que la conocían realmente, que habían elegido estar ahí no por pena o obligación, sino por cariño genuino. Cuando llegó el momento de soplar la vela, todos se callaron expectantes. «¿Qué vas a pedir?», preguntó alguien. Alma miró la llama que danzaba suavemente en la brisa nocturna del lago. Luego observó a Elías, quien la miraba con una intensidad llena de amor, pero también de respeto por su independencia. «Nada», respondió con una sonrisa. «Por primera vez en mi vida, no necesito pedir nada. Tengo todo lo que elegí tener». Sopló la vela con una tranquilidad que se extendió por todo su ser. La llama se extinguió, pero la luz no desapareció. Se había trasladado al interior de cada persona presente, especialmente al suyo propio. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Clara se despidió con un abrazo que prometía encuentros futuros sin la sombra del pasado, Alma y Elías caminaron de regreso a casa tomados de la mano. «¿Sabes qué me gusta más de nosotros?», preguntó Alma mientras observaban las estrellas reflejadas en el lago. «¿Qué?». «Que cualquiera de los dos podría caminar solo, pero elegimos caminar juntos». Elías se detuvo y la miró con esos ojos verde grisáceos que ya no guardaban secretos. «Ese es el único tipo de amor que vale la pena, ¿verdad? El que se elige desde la libertad». Esa noche, mientras se quedaba dormida en su casa de madera con el sonido familiar del viento andino y la presencia nueva pero no necesaria de Elías a su lado, Alma sintió algo que no había experimentado nunca: la certeza absoluta de que había construido una vida que realmente le pertenecía. La última vela se había apagado, pero su luz apenas comenzaba. Si descubrieras que alguien de tu pasado te amó verdaderamente, pero también te necesitaba para resolver un problema personal, ¿cómo sabrías si los sentimientos son genuinos o solo conveniencia? Alma tuvo que tomar una decisión devastadora, volver a confiar o proteger su corazón, y tú, ¿serías capaz de dar una segunda oportunidad a un amor que carga secretos del pasado? Cuéntanos, ¿crees que es posible amar a alguien verdaderamente cuando también necesitamos a esa persona?
¿O el amor real solo existe cuando elegimos a alguien sin necesitarlo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.